Hoy vamos a estar estudiando a continuación cronológica de los sucesos, ¿no?, de lo que fue la vida del Señor Jesús. Estuvimos estudiando su muerte, crucifixión, sepultura, ¿no?, resurrección. El domingo pasado la hermana Esther compartió sobre la ascensión y hoy continuamos con lo que vendría a ser la exaltación de Cristo, ¿sí? No necesariamente es una continuación como que, bueno, terminó su ascensión y ahora comienza su exaltación, ¿no? No es así. Simplemente es una cuestión de orden para que nosotros podamos comprender un poco mejor. Hay algunos teólogos que se debaten en qué momento comenzó la exaltación de Cristo, ¿no? Vamos a leer Filipenses capítulo 2, este pasaje muy conocido, muy hermoso también. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 9. Si quiere puede leerlo cada uno, un versículo. Ella empezó a leer ya. Filipenses capítulo 2, 5, 6, 7, 8 y 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, él vivió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, hasta ahí la lectura. El pasaje continúa, pero hasta ahí es lo que queremos ver un poco hoy. Vieron que habla, nos insta a que seamos del mismo sentir, la misma forma de pensar y de actuar que tuvo nuestro Señor, que siendo Dios, teniendo toda la autoridad de exigir, venir a la tierra y exigir soberanía y reino, Él lo que hizo fue humillarse, tomó nuestra condición de ser humano, se sometió a todo lo que nosotros pasamos, lo que sea físico, biológico, ¿no? Las tentaciones, a diferencia nuestra, Él no pecó, y no solamente se humilló al Dios tomar una forma humana, humanarse, ¿no? Sino que se humilló a la máxima humillación que el propio ser humano podía experimentar, que era ir a la muerte y a la muerte de cruz. O sea, como que su nivel de humillación fue, si podemos decirlo matemáticamente, infinito, porque el Dios santo, eterno, que no tiene comparación, se hizo hombre y no solamente se condescendió a nuestra condición, sino que entre nosotros se hizo más humilde, y siendo el Rey nos sirvió y todavía aún fue a morir en una muerte totalmente humillante, porque podría haber muerto de muchas maneras, pero Él lo hizo de la forma más humillante posible, por así decirlo. Por ende, su exaltación no es una exaltación, por así decirlo, ahí nomás. Como su humillación fue tan grande, tan extrema, por así decirlo, su exaltación es correlativa, ¿no? Por eso se dice que Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios, como dice su palabra, y Él a su debido tiempo nos exaltará, ¿no? Pero ninguno de nosotros puede humillarse como se humilló Dios mismo. Tampoco ni uno de nosotros va a ser exaltado de esa forma. Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué les hace pensar esa expresión? Nombre sobre todo nombre.
sublime, lo más grande. No hay otro nombre. Es un nombre único. Nombre, me anoté, excelente, exclusivo, ¿sí? Superior, muy bien. Supremo, sobre todo. De por sí, cuando habla de nombre, no se refiere al nombre en sí, ¿sí? Porque conocemos gente que se llama Jesús. Yo tengo un vecino en mi barrio que se llama Jesús y él no es nombre por sobre todo nombre. Cuando habla la Biblia del nombre, está hablando de su título, de su persona. O sea, creo que es bastante obvio, pero vale la pena aclararlo. Jesucristo como persona es el único que tiene la autoridad, su nombre, tiene el, ¿cómo se podría decir? Es el único digno de que se le llame, como dice más abajo, Señor. A nadie más podemos llamar Señor, porque nadie tiene un nombre, nadie es tan excelente como Jesucristo. Su humillación lleva a una exaltación suprema. Y decía al inicio, muchos teólogos se debaten en qué momento de su vida cronológica acá en la tierra comenzó su exaltación. Bueno, hay bastante debate en eso, pero algunos dicen, él cuando es crucificado, hasta ahí muere, ahí llega su nivel máximo de humillación y de ahí comienza su exaltación poco a poco. Como estudiamos el domingo pasado, vino alguien que era bastante pudiente, fue pedido su cuerpo, él lo sepultó en una tumba nueva, entre los ricos fue su sepultura. Vemos cómo posterior a su humillación, poco a poco Dios lo va exaltando, va mostrando que Jesucristo es digno de ser Señor. Después resucita entre los muertos, se aparece a sus discípulos, eso ya lo estudiamos y a un montón de gente, y asciende a los cielos. Cuando Él asciende a los cielos, se sienta a la diestra, bueno, para ustedes sería de este lado, a la diestra del Padre, mostrando así que Él es el único hombre que tiene tal dominio, tal exaltación, ¿no? Vamos a leer algunos pasajes porque la idea de hoy es estudiar a Jesucristo como Salvador exaltado, ¿sí? Las próximas clases van a ser también sobre su exaltación, pero otras facetas de nuestro Señor. Hoy, Salvador exaltado. Juan 14:6, pasaje conocido, pero vamos a buscarlo igual. Entonces, miramos desde nuestras Biblias. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14:6. Acá Felipe es el que está un poco confundido y le pide al Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Yo soy el camino. Sí. Solamente por mí se puede llegar al Padre, o nadie viene al Padre sino por mí, la versión más conocida por ahí de la Reina Valera. Primero él dice, yo soy el camino, ¿no? Me gustó mucho lo que la hermana Esther compartió el domingo pasado. Dice, a Elías lo llevó un torbellino, a otras personas lo llevaron, ángeles. Al Señor Jesús nadie lo llevó, Él fue solo. Él fue solo porque Él conocía el camino para llegar al Padre. Para mí fue muy gráfico, muy lindo esa forma de pensar. Él es el único camino al Padre. No solamente conoce el camino, sino que Él es el camino, ¿no? En el momento en el que Jesús dice esto, por ahí estaba lo que era el Imperio Romano, ¿sí? Famosa frase, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Para nosotros no es que todos los caminos conducen a Dios, hay solo un camino, y es el Señor Jesucristo. Solo en un camino, ¿sí? Y es bastante gráfico ponerlo como camino, conocemos todos lo que es un camino. Solo en ese camino es donde se puede encontrar Dios y el hombre y la mujer, si se entiende eso, en Cristo.
fuera de Cristo no hay forma de que podamos tener acceso a Dios, ¿no? Ni una religión es capaz de acercarnos a Dios. Y ni siquiera pensar, no, Jesús es el acceso directo a Dios. Y hay otras religiones que por ahí se nos parecen que te acercan un poquitito. No tanto, pero un poco. No. No es así. Un solo camino. Y cualquier otra religión o lo que uno quiera pensar, no es que te acercan un poco más y Jesús es el que te acerca mejor, como que el que tiene mejor camino, ¿no? No. El resto no te acercan siquiera, te alejan, ¿no? Jesucristo es el único que nos acerca a Dios. Todo lo demás, según lo que la Biblia nos enseña, es solamente invención humana y nos aleja del Señor. Continúa diciendo, yo soy el camino y la verdad. Jesús no solamente enseñaba la verdad, porque sabemos que todo lo que Él enseñó es totalmente cierto, sino que Él en sí mismo es la expresión, podríamos decir, de la verdad. Él es la verdad. Cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 1, se nos dice, Dios habló de muchas formas, muchas veces a los padres en el Antiguo Testamento por los profetas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Muchos profetas aparecieron a hablar de parte de Dios, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todas las cosas, etcétera, etcétera. Nos dice que en el Antiguo Testamento Dios fue hablando por medio de profetas. Cuando llega el Señor, ya no había más profetas. El último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Casi. Juan el Bautista. Él fue el último del Antiguo Testamento. Aparece escrito en el Nuevo, pero Jesús instituyó el nuevo pacto recién en la última cena. Entonces es el último profeta del antiguo pacto, Juan el Bautista. Preparó el camino, llega nuestro Señor. Ya no hay más otro que se ponga a hablar de parte de Dios, porque Dios mismo está hablando. Entonces ya no es necesario. Cuando Jesús entra en escena, por así decirlo, Dios nos habla por el Hijo. Y no es que ahora es alguien hablando sobre Dios, sino que es Dios hablando de sí mismo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿no? Y también a quien Él se lo quiera mostrar. Juan dice, al Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si Cristo es Dios mismo, Él es la verdad. No solamente habla verdad, sino es la verdad. Porque Dios es el patrón por lo cual se juzga lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que sea verdadero tiene su origen en Dios, ¿sí? No solamente las verdades espirituales, sino también las verdades naturales. 2 más 2 es 4, porque así Dios lo designó. En Él está el origen de todo lo correcto. Por ende, lo incorrecto no viene de Él. Todo lo que esté errado no viene de Dios. Jesucristo es la verdad, porque Él es la imagen misma de Dios, ¿sí? Él no es un profeta más, como por ahí algunas religiones todavía lo defienden. Jesucristo es Dios, es la verdad. Yo mismo puedo decir la verdad. Graciela puede decir la verdad. Rafael también puede decir la verdad. Podemos también mentir, pero podemos nosotros decir la verdad, pero nunca vamos a poder ser la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros, por más verdad que siempre digamos, nunca vamos a poder ser el estándar para juzgar a otro lo que está bien y lo que está mal. Porque no somos la verdad, solamente la decimos. Podemos también mentir. Ahora, Jesucristo sí es la verdad, Dios es veraz, por lo tanto, Él es el estándar de juicio por lo cual todo lo que nosotros decimos, hacemos, pensamos, se juzga y se dice esto es correcto, esto es incorrecto. Por eso nosotros no somos la verdad, el Señor es la verdad. Y por último, concluye Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 5,
Hay varios pasajes que hablan de esto, pero bueno, este por ahí me gustó más. Como lo expresa Juan capítulo 5, versículo 26. ¿Qué dice? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vida en sí mismo. ¿Sí? No es lo mismo que nosotros que tenemos vida, y vida física, en Cristo vida espiritual, pero nosotros no podemos dar vida a otro, ¿no? Por más de que la concepción del ser humano se da entre un hombre, una mujer, etc., nosotros no damos la vida. Es Dios el que da el aliento de vida, porque Él tiene vida en sí mismo. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos, nosotros tenemos vida prestada, por así decirlo. Es por eso que el Señor Jesús también dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo para después volverla a tomar. O sea, nadie de nosotros tiene tal capacidad. Es decir, bueno, ni siquiera podemos decir doy mi vida, porque no es mi vida. O sea, como mucho podemos decir, bueno, que me maten, que me saquen la vida, pero no puedo decir, bueno, y dentro de un par de días la vuelvo a tomar. Ni cerca, ni cerca. Yo me muero y nos vemos en el cielo. O sea, a menos, bueno, que el Señor me resucite de entre medio, pero Él me resucita, yo no puedo. Jesús sí tiene vida en sí mismo. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Otra traducción podría decir, Él es el único camino verdadero que conduce a la vida. Y eso se cierra esa idea con lo que Él dice al final, nadie viene al Padre si no es por medio de mí, por mí. Nadie viene. Eso nos muestra de nuevo su nombre excelente. Nombre sobre todo nombre. Es un nombre exclusivo, único. En el cristianismo somos totalmente inclusivos, en el sentido de que todos pueden ser salvos, ¿sí? Eso es lo que la Biblia enseña, en ese sentido, ¿sí? No piensen en otro sentido. Todos pueden ser salvos. No hay pecador que no pueda ser salvo. Pero también somos exclusivos, en el sentido de que solo en Cristo pueden ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Cualquier pecador puede ser salvado, pero solamente en Cristo. Bueno, leí el pasaje, cité el pasaje que íbamos a leer. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre. Vamos a leer, porque en una de esas yo usé mal alguna de las palabritas. Hechos capítulo 4. Creo que es el sermón de Pedro. Sí, Pedro y Juan. Capítulo 4, versículo 12. Y otra persona si puede buscar Isaías 43, que complementa el pasaje. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Por ahí para nosotros este pasaje lo leemos y como, sí, tiene sentido, pero imagínense Pedro y Juan frente a los del, creo que era el Sanedrín, que no querían para nada a Jesús, básicamente lo mandaron a matar, escuchando esto. No hay otro. Él es el único Dios y Salvador, el cual tiene que ver con Isaías 43, no sé quién buscó Isaías 43, el versículo 11. Fíjense, dice yo Jehová, Dios, ¿no? El Dios de Israel, fuera de mí no hay quien salve. Y ahora vienen Pedro y Juan diciendo, ese que ustedes mataron es Dios que nos salva. O sea, para ellos valió la prisión, ahí bastantes cosas la sufrieron. Para nosotros no lo leemos a veces tan así, pero hay que tener en cuenta eso. Pero nos muestra que en Cristo Dios viene a salvarnos. Dios mismo viene a salvarnos. Primera de Timoteo 2:5. Si alguien quiere compartir o preguntar algo, por favor hágalo. Levante la mano o me calla y habla, no hay problema. Sí, así mismo.
Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Un solo mediador. Sobre la mediación de Cristo, por ahí vamos a hablar en otro estudio, pero acá se toca un poco. Un solo Dios. Hasta ahí vamos bien. La doctrina del monoteísmo, ¿no? Un solo Dios. Y hay un solo mediador, ¿sí?, entre Dios y los hombres. Ahora hay una cuestión interesante, no sé si alguna vez se preguntaron, yo sí me pregunté una vez, ¿por qué no podía ser un ángel? Porque los ángeles son perfectos, o sea, tenés los ángeles caídos, que no son perfectos, tienen pecado, pero tenés, no sé, Gabriel, Miguel, un montón de ángeles que no tienen pecado. ¿Por qué ellos no podían salvarnos? Bueno, una de las condiciones para salvarnos era que la persona que moría no tenga pecado, pero no era la única condición, habían muchas otras. Una de ellas era que comparta nuestra sangre, nuestro linaje, por así decirlo, ¿no? Que venga de Abraham, que sea un ser humano como nosotros. ¿Para qué? Para que pueda mediar, para que pueda ponerse en el medio. Si era un ángel, a mí no me iba a entender. O sea, el ángel no me iba a entender. Y yo no le iba a entender al ángel tampoco. Fíjense, las veces que se aparece un ángel, la gente cae, se asusta, se desmaya, dicen, tranquilo, no temas. Tenía que ser hombre como nosotros. Pero no solo hombre, tenía que ser Dios, como Dios. Porque ¿cómo se puede decir? El pleito, la irreconciliabilidad, que no estamos reconciliados, era entre Dios y nosotros. Los ángeles no tenían nada que ver con nuestro pecado. Dios podía salvar a los ángeles si quería, y podía si quería, pero Hebreos dice, no quiso salvar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por eso envió a alguien que sea de la misma sangre que nosotros, por así decirlo. Eso es algo grandioso. Él podía, si quería, salvar a los ángeles, pero no quiso. O sea, Satanás y sus demonios no tienen posibilidad de salvarse. No quiso. Podría haber pasado lo mismo con nosotros, pero a nosotros Dios quiso. Y gloria a Dios por eso. Jesucristo tenía que ser un mediador perfecto, por eso tenía que ser Dios y tenía que ser hombre al 100%. Eso es una doctrina central del cristianismo. Cristo no es mitad hombre, mitad Dios, no es un semidios tipo Thor y todos esos mitológicos. Él es 100% hombre, 100% Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Tenía que compartir ambas naturalezas y tenía que ser alguien que entienda a ambas partes para intermediar, para arbitrar entre Dios y el hombre. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Todavía nadie bostezó, así que vamos bien. ¿Alguien quiere compartir algo hasta acá? Yo creo que un ejemplo de eso también pasa cuando hay, por ejemplo, un problema de pareja. Ajá. ¿Sí? Si vamos a hablar con un intermediario que sea mujer, él nos decía, no, ella tampoco porque es mujer. Claro. Y si vamos a hablar con un intermediario que sea hombre, yo le voy a decir, no, es machista igual que vos. Ahí Sí. hay un ejemplo de por qué era importante que sea el 100% de las dos partes. Sí, muy linda ilustración. No se vayan a pelear porque no vamos a ver quién mandarles. Pobre el pastor después. Va a tener que hacer ahí. No, pero sí es muy buena ilustración, me parece. Primera de Juan, capítulo 5. No sé si alguien más quería compartir algo. Sí, Nimia. Me dijeron, por ejemplo, ¿cómo yo le puedo hacer entender algo a una hormiga? Imposible, solo que me transforme en hormiga. Y bueno, que así Dios tengo que hacerse hombre para que yo lo pueda entender. Sí, no sé si se escuchó por allá atrás. Sí. ¿Cómo puedo hacer que una hormiga me entienda, no? Y bueno, volviéndome hormiga. Así Dios tuvo que hacerse hombre para que podamos más o menos entenderlo, porque no es que entendemos 100% a Dios,
entendemos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El 11 y el 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De nuevo la exclusividad del nombre de Cristo. Nombre sobre todo nombre. Fíjense, si habría otra persona que estaría a la misma altura que nuestro Señor, habría otra forma de salvarse también. Ayer charlábamos con unos hermanos sobre el tema de la salvación, y Dios hizo un pacto con el hombre que se llama pacto de obras, ¿no? ¿Se acuerdan? En el Edén. Si comieres de la fruta, morirás. Si no comes, vivís. Pacto de obras. Se trata de algo que el hombre tiene o no tiene que hacer para preservar su vida, ¿no? Ahora sabemos todo lo que pasó, por eso estamos donde estamos. El hombre peca, no cumple el pacto de obras, ¿no? No cumple, no se mantiene perfecto, porque esa es la condición para tener la vida con Dios, ser perfecto moralmente. Y Dios, ya que sabía que eso iba a pasar, manda a su Hijo y nos da lo que es el pacto de gracia. Por gracia sois salvos, dice la palabra, no por obras, para que nadie se crea orgulloso de que lo hizo. Ahora, el pacto de obras nunca fue invalidado. O sea, hoy día, si vos querés salvarte por medio de tus obras, podés. ¿En qué sentido? En que si vos sos perfecto, Dios te tiene que dejar entrar al cielo. ¿Tiene que? O sea, no puede negarte la entrada al cielo si vos sos perfecto. Ahora, si alguien quiere intentarlo, mándese si quiere. Yo sé que no voy a poder, porque no puedo. Perfecto no es que soy buenito. Perfecto es que en tu vida ni siquiera un pelito de pensamiento haya pasado que sea malo. Si alguien todavía se cree perfecto, que Dios tenga misericordia y le muestre que no es, porque nadie puede. No nos queda otra que el pacto de gracia. O sea, si querés ir por el pacto de obras, la Biblia es clara. Está ahí la ley. Incumpliste una, es como si incumpliste todas. Y si intentás salvarte por medio de la ley, tenés maldición sobre tu cabeza, porque la ley lo que trae es condenación. No porque la ley sea mala, sino que nosotros somos malos. No nos queda otra que el pacto de gracia. Ahora, ¿por qué es posible que por gracia podamos ser salvos? Sin que nosotros hagamos ni una obra buena. Porque cuando Cristo vino, cumplió el pacto de la ley. Muy bien. El pacto de obras, que Adán no pudo cumplir. Cristo sí lo cumplió, él no tuvo pecado. Cristo cuando se presenta, imaginándonos ante Dios, Dios no puede decirle, no podés entrar a mi presencia. Cristo puede entrar, no tiene pecado. Lo que Cristo hace es, nos lo regala a ese pasaporte, por así decirlo, ¿no? Nos regala. Dice, dame tus pecados, los llevo en la cruz, toma mi justicia, podés entrar ante el Padre. Dígame si hay otra persona que pueda hacer eso, ¿no? Leímos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no hay otro que haya hecho lo que Él hizo? Él es exclusivo. Lo que leímos recién, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Conclusión lógica, ¿qué es lo que tiene? La muerte. O sea, no hay un medio, no hay un casi vivo ahí, que está casi por entrar al cielo, o está dentro o está afuera, o estás en Cristo o estás en Adán, o estás en la vida o estás en la muerte espiritual, aunque estés vivo físicamente. Alguien decía, la persona que físicamente está viva pero espiritualmente sin Cristo, o sea muerta, es como un zombie, ¿no? ¿Vieron las películas de zombie? Como que caminan ahí pero está muerto, no sé. Es como la gallina cuando le descogotá, corre un rato todavía, o el pescado se sacude un rato. Digo, si está vivo, no, está muerto, pero todavía
Bueno, no fue creo que el mejor de los ejemplos, pero se entendió la idea. Cree que está vivo, pero en realidad está muerto. Hechos, capítulo 5, versículo 30 y 31. Hechos 5. 30 y 31. Estamos viendo la exclusividad para salvar que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hechos capítulo 5, 30 y 31? El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en primer madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Bastante directo, Pedro y Juan de nuevo. A este, al Señor, 31 dice, Dios le exaltó a su diestra. ¿Se acuerdan que dijimos eso hace un rato? Por príncipe y salvador. Acá ellos están hablando con israelitas, por eso dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Más adelante en Hechos vemos que los gentiles son incluidos, somos incluidos a lo que es la salvación. El Espíritu Santo nos salva de la misma forma que al pueblo de Israel. Dios exaltó a Cristo por príncipe y salvador. Tanto Israel como los gentiles podemos tener acceso a Dios solamente por medio de Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo. No es que los judíos y los gentiles tienen otra forma de llegar a Dios distinta, no. Todos somos salvos solamente por medio de el Señor Jesucristo. No sé si alguien quiere compartir algo, preguntar algo. Ya estamos cerca del final del estudio. Tenemos un pasaje más para leer. ¿Vamos bien hasta acá? Más o menos. Ya llegó la alarma del almuerzo. Medio temprano para el almuerzo. Jesucristo es exclusivo para salvar. Eso estamos viendo hoy, ¿sí? Ninguna otra persona bajo el cielo, es decir, en esta creación, tiene tal dignidad, logró semejante obra. Romanos capítulo 1, el último pasaje. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo presenta todo el evangelio de nuestro Señor. Todo lo que Dios hizo en Cristo, presenta lo que nosotros somos. Pero antes de empezar a presentar nuestra culpa, nuestro pecado y después la salvación en Cristo, Él da su prólogo, por así decirlo, ¿no? El versículo 16 y 17, ¿qué dice? Alcanzan la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, antes del 16, el 17 a veces es un poco confuso, por fe y para fe. No sé si hay otra traducción, ¿tiene alguien que lo diga distinto? Marilyn, ¿sí? Amén, ahí está clarísimo. La Reina Valera intenta ser bastante específica en la traducción, pero se pierde en nuestra forma de hablar. Lo que dice es que la justicia de Dios, no la justicia de castigo, sino la justicia que dijimos hoy que Cristo nos regala, se revela, se muestra, se manifiesta y se obtiene por fe, y dice de inicio a fin. ¿De inicio a fin de qué? De nuestra vida cristiana, ¿sí?
Cuando creemos en Cristo, al iniciar nuestra vida cristiana, nos arrepentimos de nuestros pecados, es por fe que somos salvos. Y hasta el final de nuestros días va a seguir siendo por fe. No es que entras por fe y después continúas por obras manteniendo tu salvación. No, por fe de inicio a fin somos salvos, nunca por obras. Hacemos buenas obras, ¿sí? La Biblia dice eso, pero no para salvarnos, sino porque fuimos salvados, ¿no? Pero la fe es de inicio a fin. El versículo 16, que era por ahí el que quería enfatizar un poco más, Pablo dice que no hay vergüenza en el Evangelio, porque el Evangelio no es algo menor, no es una historia más o una historia de fracaso, aunque para muchos eso parecía. Ni siquiera es una historia de victoria. Es poder de Dios para salvación, que no es lo mismo que una historia de victoria, aunque el Señor sea victorioso. Me podés contar un montón de historias de gente victoriosa que salió en la guerra y venció y qué sé yo qué cuánto, pero eso más que ¡wow! No me va a dar. El Evangelio es una historia de victoria, pero no solamente eso, es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Para el que cree. Ahora, no es que lo que contamos, ¿sí? La historia que cuenta el Evangelio, porque el Evangelio contiene en sí mismo una historia de lo que Cristo es y vino a hacer por nosotros, Dios en Cristo. Eso es lo que contamos cuando compartimos el Evangelio a otra persona, ¿no? Somos pecadores, el Señor vino a salvarnos. Bueno, en resumidas cuentas, ¿no? Es una historia, sí, pero una historia que habla de Cristo. Y el poder radica en Cristo, ¿sí? No en nuestra capacidad de contar la historia. Tenemos que sí intentar contarla bien, obviamente. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hasta es, no sé si decir raro de pensar, porque pues sí, pero es una historia, es algo que yo puedo comunicar. No es que yo tengo que hacer algún hechizo para que junto con lo que yo digo. No, es solamente contar. Y con eso que Dios hizo en Cristo, salva a la persona. Y la salvación no es simplemente que la otra persona se convenza de que la historia que estoy contando es cierta o está muy buena o lo que sea. Porque hasta ahí nadie se salva. Dios usa lo que Cristo hizo, que yo lo cuento, y da vida a la otra persona. ¿Sí? Experimentamos eso si estamos en Cristo, tenemos vida en Cristo. ¿Y qué fue lo que nos dio vida? El Espíritu Santo por medio del Evangelio. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y este Evangelio apunta solo a una persona. Y cerrando la idea de la exaltación de Cristo. El Evangelio no me apunta a mí, no te apunta a vos, no apunta a nadie más que a Cristo. Si nuestro evangelismo no apunta a Cristo, es como que no va a dar mucho resultado. Nuestro evangelismo no debe apuntar a otra cosa que no sea Cristo. No se trata de venir a la iglesia y vas a ser salvo. No se trata de portarte un poco mejor y vas a ir al cielo. O no vas a ir al infierno, ¿viste? Como a veces, si te portás mal, vas al infierno. No, es mentira, ya te estás yendo al infierno, o sea, de entrada. Necesitas un Salvador. Me anoté acá. El Evangelio es poder de Dios para salvación. A veces pasa que hay personas que dicen, yo soy cristiano. Y vos decís, ¿estás seguro? Pues uno sabe lo que es ser cristiano y el otro dice, pero... Siempre me gusta decir esto. Cuando venía caminando por la calle, estacioné ahí arriba, cruzando la calle venía un camión estos de... ¿Cómo es? Los de residuos.
vieron que son camiones bastante grandes. Yo no le vi, me llevó puesto, me dio vuelta en la calle, me pasó por arriba y se fue. Y ustedes dicen, este tipo o es un mentiroso o está re loco. Pues, ¿cómo estoy así? O soy mentiroso o estoy re loco. Bueno, si alguien dice, yo me encontré con Jesús y sigue igualito que antes, o es un mentiroso o está re loco. Porque si el camión ya es grande y te deja marcas, imagínense el poder de Dios para salvación, lo que hace en la vida de uno. Lo cambia radicalmente, lo transforma. El Evangelio de Dios es poder para salvación. Imagínense, por ahí es un poco más, esta última ilustración es un poco más mórbida, pero la Biblia la usa bastante. Si a un cadáver que ya está en estado de descomposición, ¿sí? La Biblia usa muchas de esas imágenes, vuelve a la vida, vos lo estás viendo y vuelve a la vida, se nota. Empieza a crecer de nuevo los músculos, como Ezequiel vio los huesos secos, ¿se acuerdan? Se nota cuando vuelve a la vida. Si un muerto espiritual vuelve a la vida, Dios le da vida, se va a notar. Ahora, si agarramos un cadáver y lo maquillamos, vieron que a veces en las películas hacen eso, como que murió uno y le pintan de nuevo de rosadito porque el cadáver queda blanco. Pintan de nuevo rosadito para que pase la aduana y no se den cuenta. Capaz pasa. ¿Sí? Si alguien se maquilla espiritualmente, intenta portarse bien, capaz pasa. Acá. ¿Sí? La aduana humana pasa. Pero allá, ahí sale toda la luz. Y madre mía no, es una expresión. Una expresión más específica. Dios no quiera que nos pase algo así. Que nos estemos maquillando sin darnos cuenta y creyendo que estamos vivos cuando estamos muertos. Así que confiemos en Cristo, que es nuestro Salvador exaltado. Si alguien todavía no lo conoce como Salvador, nunca es tarde y tampoco dejemos que sea demasiado tarde, ¿no? Siempre me gusta pensar en los dos ladrones de la cruz. Hay un ladrón que dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no fue a la iglesia. No sé si se sabía algún versículo de memoria, si recibió un premio a la escuelita, qué sé yo. Era un ladrón y estaba crucificado. El tipo hizo las peores. Pero fue salvo. En el último momento fue salvo. Jesús mismo le dijo, hoy estarás conmigo. Eso nos enseña que hasta en el último momento hay posibilidad de salvarse. Pero el tema es que habían dos ladrones. Y el otro ladrón nos muestra que puede que llegue al último momento y ya no haya más. Porque el corazón está tan duro que lo único que hace es insultar al que podía salvarlo. Vos bajate, vos que tenés. Así que bueno. Jesucristo es nuestro Salvador exaltado y el Evangelio revela lo que Él hizo y ese es el poder de Dios para todos aquellos que creemos. Gloria a Dios que nos salvó.